¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Pues aquí, miren, de nuevo, ya iniciando semana, hoy 12 de octubre, y pues continuamos en este caso con clase de física. Prácticamente, recordemos que estamos ya en la parte de la dinámica, viendo el tema de lo que origina los movimientos. En este caso, el tema principal, pues es la fuerza o las fuerzas, ¿sí? Vamos a continuar hablando un poquito de los tipos de fuerzas, las de contacto, las de distancia, y nos metemos a hablar de algunos ciertos tipos de fuerza, ¿sí? Y además de cómo se ejercen estas y cómo hay que sumar. Voy a compartirles el libro en pantalla. Y bueno, aquí estamos. Hablamos de las fuerzas entre objetos que se ponen en contacto. Acuérdense que hablamos de fuerzas por interacción, en este caso por contacto y a distancia, ¿sí? Aquí en la página 64, iniciando como referencia, nos dice que si se han fijado ustedes en el movimiento que es capaz de generar el viento, ¿sí? La fuerza del viento puede hacer ondear banderas, elevar o modificar la trayectoria de un papalote, permitir el funcionamiento de un parapente, esos que usan para volar, provocar el oleaje en el mar e inclusive mover las pesadas aspas de los generadores eólicos, esos ventiladores gigantes que nos ayudan a generar energías limpias por medio de la fuerza eólica, ¿sí? Nos dicen que para producir un cambio en el estado de movimiento de un objeto, debe existir una fuerza que actúe sobre él. Para mostrar que hasta las mínimas fuerzas afectan el movimiento, nos pide en el libro realizar una actividad. ¿Sí? Es una actividad muy sencilla, que igual rápidamente, hasta platicándoselas, ustedes la van a visualizar y van a poder entender si se ejerce fuerza capaz de generar movimiento o no. Aquí nos hablan de ejemplos de actividad, el tener algunas pelotas plásticas, ¿sí? Sencillas como de ping pong, ¿sí? Unas pajillas o popotes de plástico y un balón de básquetbol. Aquí tenemos incluso, la idea básica es, chicos, aquí un ejemplo, si colocan la pelota de ping pong, la pelota sencilla, ¿sí? Y luego una pelota de básquetbol, ¿sí? Con el popote soplamos a un objeto y a otro, ¿sí? Disculpen los dibujos, acá estamos muy buenos. Si soplamos a la pelota de ping pong en el popote en una superficie, ¿qué creen que pase? Que es lo más lógico, la pelota va a avanzar, ¿sí? Si hablamos en cuestiones básicas, por el peso que tiene, ¿sí? Que la fuerza con la que emitimos el aire es capaz de mover la pelota de ping pong. Pero ¿qué pasa si le aplicamos fuerza a una pelota de básquetbol? ¿Seremos capaces de moverla? Difícilmente, porque por la magnitud y el peso del balón de básquetbol. Sí, en este caso de repente pudiéramos hacer como que medio se mueve y medio no, o sea, se queda en su lugar. ¿Sí? En este ejemplo hablamos de esas fuerzas de contacto, porque hay un contacto por el tema del aire, que ejerce una fuerza al objeto, lo mueve. A diferencia de la pelota de ping pong, en la de básquetbol va a ser muy difícil. ¿Por qué? Por muchas cuestiones. Ahí es donde entra el análisis, ¿sí? Que tiene que ver la fuerza con que emitimos y damos el viento, ¿sí? Como que damos el viento a través del popote. La magnitud, el tamaño e incluso, lógico, el peso del objeto que queremos mover. Y también acuérdense la superficie donde se mueve, ¿sí? Si la superficie es un ejemplo, en un lugar empedrado, el balón de básquetbol menos vamos a poder moverlo. De la pelota igual y sí, aunque nos costaría un poquito de trabajo por la resistencia de la fuerza de fricción, ¿sí? Entonces, para que vean cómo todo tiene que ver, cómo se tienen que analizar varios puntos para poder hablar de la fuerza necesaria para generar un movimiento, ¿sí? El tipo de objeto, la fuerza que se aplica, la superficie donde se mueve, ¿sí? En esta actividad, chicos, con la fuerza del viento,
se observa cómo es capaz de mover distintos objetos. ¿Sí? En este caso, la de ping pong, estamos seguros que podremos moverla. ¿Sí? El valor de la fuerza necesaria para comenzar a mover un objeto depende de qué tan pesado sea este, lo que estamos hablando. ¿Sí? El peso tiene mucho que ver. Por eso, con poca fuerza lograron mover la pelota, se puede lograr mover la pelota de ping pong, pero no la de básquetbol. ¿Sí? Para generar el movimiento es necesario que el aire salga por el popote, tocar a la pelota, ¿sí? Para impulsarla. Por lo tanto, ese tipo de fuerza requiere que los dos cuerpos se toquen, ¿sí? En este caso, el objeto a moverse y el viento que emitimos. Sin embargo, en otras fuerzas, acuérdense que hemos hablado de diferentes tipos de fuerzas, en otras fuerzas la interacción entre los objetos es distinta, no hay un contacto, ¿sí? Y para tal nos piden que se haga esta actividad que viene, en donde se pida que consigamos un imán, ¿sí? Y una caja de clips metálicos. Yo aquí, chicos, voy a borrar esta parte. Yo aquí tengo un imán y algunos objetos, además de clips, algunos objetos metálicos. Tengo este imán, que es un imán, digamos, con alguna forma definida, especial, para temas incluso de papelería. Lo usan mucho en las oficinas para tener ahí los clips o algunas otras cosas metálicas que se necesitan. Permítanme mover todas las piezas que tenía. Aunque bueno, parece que ya se me perdió una. Pero bueno, lo haremos con estas. Miren, yo tengo unos clips aquí a la vista. ¿Sí? Y también tengo algunas grapas. ¿Sí? Estas herramientas para la engrapadura. Si yo pongo mi imán aquí, ¿sí? Y acerco a un clip, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Se fijan que aquí, si lo suelto, se va a caer el clip. No pasa nada, porque estoy en un lado, digamos, que no emite atracción el imán. ¿Qué pasa si lo pongo aquí? Miren, no se alcanzan a notar ustedes. Jaló con fuerza el imán. ¿Se fijan? Que ni siquiera tengo un contacto, no existe un contacto, pero miren, nomás que es lógico, ustedes no lo pueden percibir, yo lo siento en la mano, me está jalando el clip. Miren, a esa distancia, aún no se tocan y ya ejerce una fuerza. Esa es una fuerza a distancia, una fuerza de campo. Si yo suelto el clip, se pega al imán. ¿Sí? Se supone que de este lado igual pasaría lo mismo. Ay, me jala el imán, tiene fuerza. Miren. Sin tocarse ya ejerce una fuerza, por eso recuerden, se clasifica como una interacción a distancia. Lo suelto y lo toca. Si yo junto estos dos clips, no pasa nada. ¿Se fijan? Tendría que atorarlos para poderlos ensamblar. Pero si yo junto este clip aquí en la orilla, nada más que, bueno, lo agarra completamente el clip. Esta es la fuerza que agarra el clip completo. Dejen ver si lo puedo hacer que se quede así parado. Miren, así parado. Alcanzan a ver. Logré que el clip se quedara de esta manera en el imán y acerco otro clip y ya se siente una fuerza de distancia. Sin tocarlo ya se siente la fuerza de reacción. ¿Sí? La fuerza que emite el imán. Incluso, si yo lo acerco al clip que está ahí, se va a pegar con ese clip. Miren cómo se pega. ¿Sí? Si yo acerco incluso las grapas, miren, también se quedan pegadas ahí, sin tener contacto con el imán principal. ¿Sí? Por esa fuerza que se transmite a través incluso de estos mismos metales. ¿Sí? Por eso dicen que algunas fuerzas actúan a distancia, como en estos casos, y pueden transmitirse de un cuerpo a otro. Miren. ¿Sí? Si yo agrego incluso otro objeto metálico, todavía la fuerza logra mantener este otro más. ¿Se fijen? Entonces, si quito el principal, los demás se van a despegar, miren. Ya se comenzaron a caer. ¿Sí? Nos dice esta actividad. En esta actividad experimental, chicos, cuando se acerca el imán a la cadena de clips, se estaba ejerciendo una fuerza diferente
a la que ejerce el viento sobre los objetos, como lo que vimos, ¿sí? Los objetos interactuaron sin necesidad de tocarse. ¿Lo recuerdan? Por tanto, fácilmente ubicamos que fue una interacción de campo o una interacción a distancia, ¿sí? Recordemos estas interacciones. Dentro de las interacciones por contacto están todas las que involucran el roce o toque de los objetos, ¿sí? Como la fuerza del viento, ¿sí? O la fuerza con que tu pie patea una pelota, ¿sí? Al golpearla. También se los conoce como interacciones mecánicas, así también llegan a decirles este tipo de interacciones. Por otro lado, las interacciones a distancia son la fuerza eléctrica, la magnética, que es en este caso la magnética, ¿sí? Y la gravitacional, ¿sí? El tema de la fuerza de gravedad. La fuerza eléctrica se percibe, por ejemplo, cuando frotan, ya lo hemos platicado incluso en el salón de clases, perdón, cuando frotan un globo en su cabeza, e incluso también en algunos casos, también cuando generamos chispas. No sé si les ha tocado a veces con las sábanas, ¿sí? Las sábanas de su casa con tanta pausa en la noche, si hacen mucha fricción, mucho movimiento, se llegan a sentir chispas, ¿sí? Esa es la fuerza eléctrica. La fuerza magnética, cuando los clips se pegan al imán, ahí estamos ejerciendo esa fuerza. Y la fuerza gravitacional mantiene a los planetas girando alrededor del Sol. Y a nosotros particularmente nos tiene aquí en la Tierra, ¿sí? ¿Cómo es que se representan las fuerzas? Acuérdense, chicos, importante. La fuerza es una magnitud. ¿Qué tipo de magnitud? Es una magnitud vectorial. ¿Por qué? Porque se compone de un valor, una unidad y una dirección. Siempre la fuerza tiene una dirección, ¿sí? Que deben indicarse cuando la representamos. Cuando se mueven las pelotas con la ayuda del popote, ajá, tenían una dirección, ¿no? La fuerza tenía una dirección. ¿Qué fuerza era mayor? ¿La que movía la pelota de ping pong o la que movía la pelota de básquetbol? ¿Sí? ¿Cómo podemos representar esta diferencia en la magnitud de fuerzas? Bueno, hay una actividad experimental que requiere, bueno, trabajo de equipo. Ahorita la vamos a omitir. Al representar fuerzas con flechas, ¿sí? La longitud de la flecha debe ser equivalente a la magnitud de la fuerza. Fíjense, al representar una fuerza con flechas, ¿sí? Nos dice que la longitud de la flecha debe ser equivalente o igual a la magnitud de la fuerza, ¿sí? Ok. ¿Qué dirían ustedes, sí? Si les preguntaran con cuánta fuerza, bueno, esto es referente al tema de la actividad experimental, ¿sí? La fuerza, igual que cualquier otra magnitud en la física, tiene su unidad de medida, ¿sí? En este caso, para la fuerza, ya lo hemos platicado, la unidad de medida es esta, que representa, son newtons, ¿sí? Así que es en honor al gran físico científico Isaac Newton, o mejor dicho, al gran científico físico Isaac Newton, ¿sí? Que él se dedicó mucho al tema de estudiar el movimiento de los cuerpos, ¿sí? Nos dice aquí el libro, nos da una referencia de que para medir la magnitud de las fuerzas se utiliza un dispositivo llamado dinamómetro, y lo tenemos aquí en esta figura 1.35, le voy a dar un poco de zoom. Aquí lo tenemos, miren, ¿sí? El dinamómetro permite medir la fuerza que tiene un objeto cuando va cuesta abajo, ¿sí? En pendiente, ¿sí? ¿En qué consiste el dinamómetro? Es un resorte con un gancho, aquí lo tenemos, ¿sí? Sujeto a un marco con una escala graduada, ¿sí? Hasta tiene medidas, ¿sí? La fuerza, aquí chicos en el dibujo, la fuerza estira el resorte y la longitud de estiramiento, la distancia, da una medida de la magnitud de la fuerza. Por eso lo que les decía, chicos, cuando representamos cuando representamos la fuerza con flechas, la longitud de la flecha deberá ser equivalente a la magnitud de la fuerza. A eso se responde como trabaja el dinamómetro, ¿sí? La fuerza estira el resorte y la longitud de estiramiento da una medida de la magnitud de la fuerza. Si aplicamos una fuerza grande sobre el resorte, este se estirará más
que si aplicamos una fuerza de menor magnitud. ¿Cierto o no es cierto? Claro. Por tanto, podremos obtener el valor de la fuerza ejercida si medimos la longitud de estiramiento. Okay, ¿a qué se refiere esto? Que el dinamómetro, digamos que está sobre la mesa, en una pendiente, está, digamos, el sistema, aquí está el resorte, digamos que ya se aplicó una fuerza y se fue estirando, ¿sí? Hasta aquí, hasta este instrumento que parece como un carrito, digamos, ¿sí? Esta distancia se mide, chicos. Acuérdense, ¿sí? Es la longitud de estiramiento del resorte. Y esta longitud del estiramiento del resorte, ¿sí? Da una medida de la magnitud de lo que es la fuerza, ¿sí? Acuérdense, si aplicamos una fuerza muy grande sobre el resorte, este se va a estirar más. Si aplicamos una fuerza no tan fuerte, ¿sí? Una fuerza menor, el resorte se va a estirar menos, ¿sí? Pero siempre va a ir en relación con una longitud, según lo que se estira el resorte. Por tanto, como nos dice el libro, podremos obtener el valor de la fuerza ejercida si medimos la longitud de estiramiento. Para obtener la fuerza en estos casos hay que medir la longitud de lo que se estiró el resorte mediante este dispositivo llamado dinamómetro. Ok. Ahora piensen, chicos, ¿qué pasaría cuando varias fuerzas actúan sobre el mismo objeto? ¿Cómo sabrían ustedes cuál es la fuerza total que se ejerce sobre el objeto? Imagínense un ejemplo muy curioso y se llega a dar. Imagínense que de camino a la escuela, el auto en el que viajan con alguno de sus papás se detiene, ¿sí? Digamos que tiene una descompostura y hay que empujarlo hacia adelante. La fuerza que ejercen ustedes debe sumarse a la de sus padres para lograr que el auto se mueva, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo sabrían ustedes cuál es la fuerza total que logra mover el automóvil? ¿Cómo lo sabrían ustedes? ¿Sí? Ok, chicos, miren. Para poder complementar más esta clase y entenderlo un poco más, hay que hacer esta actividad. Incluso aquí tenemos una pequeña gráfica, en esta figura 1.36, que nos dice la representación de dos fuerzas de distinta magnitud, pero con la misma dirección, ¿sí? Que es muy similar a el ejemplo que nos pone el coche, ¿sí? El coche. ¿Sí? Se paró y hay que empujarlo, ¿sí? Entonces aquí tenemos a uno de ustedes, incluso tenemos a uno de sus papás. Y los dos, esta es fuerza 1, y ustedes, ahí se alcanzan a ver un poco, sería la fuerza 2. ¿Sí? Como se para el coche, pues hay que empujarlo. Se fijan, ya estamos aplicando fuerza, y además, acuérdense, por eso la fuerza es vectorial, porque tiene una dirección. ¿Sí? Ok, entonces aquí necesariamente, recuerden, la fuerza que ustedes ejerzan, ¿sí? Debe sumarse a la de su papá, ¿sí? Para lograr mover el automóvil. La pregunta de que decía, ¿cómo sabrían cuál es la fuerza total que logra mover el automóvil? Okay, miren, esta actividad les dice, retomando este ejemplo del coche, imaginemos como con esta misma figura en 1.36, cómo se representan las fuerzas que ejercen ustedes y uno de sus papás sobre el coche. Hay que dibujar este esquema o este gráfico en su cuaderno, ¿sí? En toda la página de su cuaderno, y supongan que la persona señalada con rojo, aquí en la figura 1.36, chicos, miren, esta que es la fuerza 1, ¿sí? Supongan que la persona señalada con rojo, como aquí, ejerce una fuerza mayor que la persona con la figura verde. En este caso, digamos que sus papás ejercen una fuerza mayor que la de ustedes, ¿sí? Midan cada fuerza con un estambre o con un hilo, ¿sí? Recorten los pedazos de hilo
que corresponden a cada una de las fuerzas. Y mídanlos, hay que medir esos hilos con una regla para darles un valor, ¿sí? Luego coloquen un hilo delante del otro. Fíjenlos con pegamento en la misma página donde hicieron el ejemplo, donde dibujaron, y vuelvan a medir los dos hilos pegados ya, ¿sí? Van a generar dos hilos. Un hilo que va a corresponder al de su papá, lo que va a recorrer la fuerza, y otro hilo que va a corresponder al suyo, ¿sí? Recuerden, dice, dibujen el esquema en toda la página de su cuaderno y supongan que la persona señalada con rojo, esta, ejerce una fuerza mayor que la de ustedes. Digamos que ustedes van a hacer como aquí la fuerza 2, la que está señalada en verde, ¿sí? Midan cada fuerza, ¿sí? Con un estambre o un hilo, ¿sí? ¿A qué se refiere? Digamos que ustedes dibujen y empujan el coche hasta acá, ¿sí? Digamos que el coche lo empujaron hasta acá, como ese chiquito para que quepa, ¿sí? En su cuaderno. Digamos que el coche lo movieron, ¿sí? Digamos que el coche lo movieron, ¿lo mueven? Pero sobre todo, chicos, va relacionado, fíjense con lo que dice. Miden cada fuerza con un estambre o un hilo, ¿sí? Cada fuerza hay que medirla. ¿A qué se refiere? Lejos de que el coche lo vayan a poder mover, supongamos que ustedes dibujan así como que, mi papá tiene tanta fuerza, ¿sí? Y yo tengo tanta fuerza. Hay que medir esas, fíjense, midan cada fuerza con un estambre o un hilo. Hay que recortar esos pedazos de hilo que corresponde a cada fuerza. Sí, a la fuerza 1, a la fuerza 2. Y hay que medir con una regla. ¿Sí? Hay que colocar dos pedazos de hilo. Un hilo, estoy tratando de ajustarme bien a explicar a los chicos para no confundirlos. Corten dos pedazos de hilo, un hilo digamos, para su papá y un hilo para ustedes, con una distancia diferente, ¿sí? Un hilo va a estar más largo que el otro. Claro, ¿no? Porque recuerden, ¿sí? La persona, como aquí en la figura 1.36, la persona señalada con la fuerza 1, la flecha roja, va a ejercer una fuerza mayor. Entonces hay que cortar un hilo más grande, más largo para él y un hilo más corto para ustedes. Ya que lo recorten, ¿sí? Dicen, hay que medirles hay que medir esos dos hilos con una regla y hay que darles un valor según la regla. ¿Sí? Ya que los midan, este hilo midió, no sé, 10 y este hilo midió 7, suponiendo. ¿Sí? Ustedes le van a dar ese valor con la regla, al medir esos dos hilos. ¿Sí? Y luego, miren, fíjense lo que dice. Luego, después de tener esta información, estos valores, hay que colocar un hilo delante del otro. Agarran un hilo y lo ponen adelante del otro. ¿Y qué dice? Hay que pegarlos a su hoja y vuelvan a medir. ¿Para qué? Para tener la longitud total de esos dos hilos. ¿Sí? Y ya teniendo eso, entonces, hay que contestar estas preguntas. ¿Cuál es la fuerza total que recibió el auto? ¿Cuál sería la dirección de la fuerza según su esquema? ¿Llegaron todos a las mismas respuestas? ¿Les sirvió ayudarse con el hilo para medir y sumar las fuerzas? ¿Qué otro método se les hubiera ocurrido a ustedes para medir las fuerzas? ¿Sí? Esta actividad es la que van a completar, chicos, la de la página 67. ¿Sí? Otra vez. Dibujen el esquema en la página de su cuaderno, una página de su cuaderno, y supongan que la persona, según la figura 1.36, la persona en rojo ejerce una fuerza mayor que la de la figura en verde. Digamos que la señalada en rojo es su papá y la de la figura en verde son ustedes. ¿Sí? Acuérdense, hay que medir esas fuerzas con un estambre o un hilo. Hay que recortar dos pedazos de hilos. El hilo más largo corresponde a su papá, el hilo más corto corresponde a ustedes. Hay que medirlos, hay que darles un valor y luego hay que pegar esos dos hilos, uno delante del otro como aquí. ¿Sí? Y entonces medir la longitud total. Y ya después contestan estas preguntas. ¿Sí?
¿Por qué, chicos? Porque vamos a pasar a otro tema muy interesante. Y eso se los voy a dar en la clase siguiente, ¿sí? Al tema de sumemos fuerzas. Ok, chicos, pues bueno, miren, hoy retomamos un poco el tema de las tipos de fuerzas por interacción, ya sea por contacto y a distancia, cómo es que trabajan, tanto una como la otra, y cómo en el caso, por ejemplo, de las de contacto, a veces se requiere no mucha fuerza para poder generar un movimiento y a veces sí, nos damos cuenta de que se requiere más. ¿Por qué? Porque el ejemplo del popote con el balón de básquetbol, soplamos, digamos hay que visualizar eso, si soplamos, no se puede mover, requerimos más fuerza, ¿sí? Es la manera como analizar. Tiene que ver la fuerza que emitimos, el tamaño del objeto, el peso que tiene, para ver si podemos o no moverlo, e incluso la superficie. Acuérdense, hay que analizar todos esos puntos. Y luego hicimos de manera breve, de manera muy rápida, esta actividad experimental para ejemplificar una fuerza a distancia, ¿sí? El tema del imán, ¿sí? Con el hecho de que, miren, antes de siquiera no haya un contacto y yo ya siento, lógico, yo lo percibo, porque yo estoy aquí practicando, me está jalando ya el clip. Lógicamente ustedes, chicos, también háganlo en casa para que perciban esa fuerza a distancia. Sin tocar, ya ejerce una fuerza, lo suelto, se pega. Y como esas fuerzas, en este caso, fuerza magnética, se transmite a través de los objetos. ¿Por qué? Porque es necesario que otro clip lo pegue directamente al objeto, se puede, pero si lo pego al objeto que ya inicialmente tuvo un contacto a distancia y ya quedó pegado, si tengo un contacto con este objeto, se sigue ejerciendo la fuerza magnética. Le sigo pegando objetos metálicos. Llega cómo se transfiere incluso a través. Son de las características de las fuerzas a distancia, en este caso de la fuerza magnética. ¿Sí? Si separo, recuerden otra vez, si separo el clip principal, miren, incluso ya no está en contacto y sigue ejerciendo, miren. Ahí trato de no taparles para que vean. Ya no está pegado el primer clip y sigue ejerciendo una fuerza magnética sobre los demás. Si retiro el imán, se despegan. Por así decirlo. Okay. Pues bien, chicos, aquí retomamos un poco otra vez el tema de las interacciones y prácticamente estamos entrando a la parte de aplicar más fuerzas y el hecho de cómo sumarlas, ¿sí? En la siguiente clase vamos a meternos ahora sí de lleno, después de que ustedes también puedan completar incluso la actividad para complementar. Y vamos a ver las famosas fuerzas totales o netas, ¿sí? A la cual se le llama resultante. Vamos a ver por qué y vamos a platicar acerca de ella. Ok, chicos, entonces, pues por el día de hoy sería todo. Recordemos, hay que aplicar, hay que completar la actividad de la página 67. La actividad de la página 65 ya la hicimos aquí junto conmigo, pero también ustedes practíquenla para que perciban esa fuerza a distancia. Y pues bueno, pues quedamos pendientes ahí con dudas y con sus tareas y trabajos, chicos. Y pues quedamos a la orden. Vale, chicos, pues me queda más que despedirme. Cuídense mucho y nos vemos en la siguiente clase. ¿Sale? Adiós.